¿Estamos preparados para aceptar que todo lo que pensamos podría ser una mentira? Esta pregunta inquietante nos coloca frente a un abismo filosófico, uno en el que las certezas más fundamentales comienzan a desmoronarse. A lo largo de la historia, grandes pensadores han propuesto teorías que desafían nuestra comprensión de la realidad misma. Estas ideas, aunque abstractas, poseen el poder de alterar radicalmente la forma en que percibimos nuestra existencia. Una de las teorías más perturbadoras es el solipsismo, la creencia de que únicamente nuestra propia mente puede ser conocida con certeza. Según esta perspectiva, todo lo que experimentamos, desde el calor del sol hasta las conversaciones con nuestros seres queridos, podría ser una proyección de nuestra mente. El mundo exterior no es más que un constructo mental, una ilusión que se disuelve cuando no estamos presentes para experimentarla. Esta idea no solo desafía nuestra comprensión del mundo físico, sino que también pone en entredicho la existencia misma de otras personas como entidades independientes. ¿Qué ocurre si todos los rostros que conocemos, todas las voces que amamos, no son más que fragmentos de nuestra imaginación? De forma similar, la alegoría de la caverna de Platón nos plantea una visión igualmente inquietante. En esta metáfora, los humanos somos prisioneros atados dentro de una cueva, incapaces de ver otra cosa que sombras proyectadas en una pared. Estas sombras, proyectadas por objetos que no podemos percibir directamente, son todo lo que conocemos como realidad. Para Platón, nuestra percepción cotidiana del mundo es comparable a esas sombras, una versión distorsionada y limitada de la auténtica realidad. El verdadero conocimiento, según él, solo es accesible al escapar de la cueva y contemplar la luz del sol, un proceso doloroso que pocos están dispuestos a soportar. Sin embargo, esto plantea una duda aterradora. Si nuestras vidas son solo sombras de algo más grande, ¿podríamos estar viviendo en una prisión conceptual sin siquiera saberlo? A lo largo de los siglos, la idea de que nuestra percepción del mundo es inherentemente engañosa ha encontrado nuevas formas de expresión. Una de las versiones más modernas de este concepto es la hipótesis del cerebro en una cubeta, planteada por el filósofo Hilary Putnam. Imaginemos que todo lo que consideramos nuestra experiencia sensorial es, en realidad, una simulación generada por una máquina. Nuestro cerebro, suspendido en un líquido nutritivo dentro de un laboratorio, recibe impulsos eléctricos que recrean cada aspecto de nuestra realidad. Todo, desde el sabor de una comida hasta la textura de una caricia, es una ilusión perfectamente orquestada por una inteligencia externa. Este experimento mental nos lleva a cuestionar la autenticidad de nuestras experiencias y nos enfrenta a una paradoja esencial. Si todo lo que conocemos proviene de nuestras percepciones, ¿cómo podemos estar seguros de que esas percepciones reflejan algo real? La tensión que generan estas teorías filosóficas radica en su capacidad para desarmar nuestras certezas más básicas. Vivimos confiados en que el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos es real, que las personas que nos rodean existen independientemente de nosotros y que nuestras experiencias tienen un vínculo directo con algo objetivo. Sin embargo, estas ideas nos empujan a considerar que la realidad podría ser mucho más frágil y compleja de lo que suponemos. Si todo lo que sabemos del mundo exterior depende de nuestras percepciones, y si esas percepciones pueden ser manipuladas, ¿cómo diferenciamos entre lo real y lo ilusorio? Esta pregunta no solo es filosófica, sino también profundamente personal. Al confrontarnos con ella, nos enfrentamos a nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos, atrapados en un mundo que podríamos no comprender del todo. Cada una de estas teorías no busca necesariamente ofrecernos respuestas definitivas, sino abrir puertas a la incertidumbre. Desde el solipsismo hasta la alegoría de la caverna y la hipótesis del cerebro en una cubeta, todas nos invitan a cuestionar la esencia de nuestra experiencia.
¿Y si al final nuestra búsqueda de certezas no es más que otro espejismo dentro del laberinto de la mente? Si la naturaleza de la realidad nos llena de incertidumbre, el concepto de tiempo añade una capa aún más compleja a esta inquietud. Si nuestras percepciones pueden ser ilusorias, ¿qué ocurre con nuestra percepción del tiempo, esa constante que parece guiar cada aspecto de nuestras vidas? A lo largo de la historia, los filósofos han debatido su naturaleza, planteando teorías que no solo desafían nuestra comprensión del pasado, presente y futuro, sino que también trastocan nuestras emociones, decisiones y sentido de identidad. El tiempo, como lo experimentamos, parece ser lineal. Nacemos, crecemos y avanzamos hacia un futuro desconocido, dejando atrás un pasado inalterable. Pero esta concepción tan intuitiva ha sido cuestionada por muchas corrientes filosóficas. Una de las ideas más desconcertantes es el eterno retorno, una visión propuesta por Friedrich Nietzsche. Según esta teoría, el tiempo no avanza de manera lineal, sino que es cíclico. Todo lo que hacemos, todo lo que experimentamos, se repite una y otra vez de forma infinita. Esto significa que cada decisión que tomemos, cada error que cometamos y cada alegría que experimentemos, ya lo hemos vivido innumerables veces y lo viviremos de nuevo en el futuro. Aunque a simple vista esto puede parecer un mero ejercicio intelectual, las implicaciones existenciales son profundas. Si cada acción nuestra se repite eternamente, entonces cada momento adquiere un peso casi insoportable. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de vivir si supiéramos que cada uno de nuestros actos resuena en un bucle eterno? A medida que exploramos esta idea, nos encontramos con otra teoría que parece aún más radical, la del bloque del universo. Según esta perspectiva, el tiempo no fluye en absoluto. Pasado, presente y futuro existen simultáneamente como un bloque sólido e inmutable. Lo que percibimos como el ahora no es más que nuestra posición subjetiva dentro de este bloque. Imagina un libro en el que todas las páginas ya están escritas. Puedes leer una página en particular, pero eso no significa que las demás páginas no existan. Simplemente no las estás viendo en este momento. Bajo esta concepción, la idea de libre albedrío queda profundamente cuestionada. Si todo ya está escrito, ¿qué sentido tienen nuestras decisiones? Este pensamiento nos obliga a replantear nuestra relación con el tiempo y nuestra propia responsabilidad en el devenir de nuestras vidas. La complejidad del tiempo no se detiene ahí. Otra idea que desafía nuestra percepción intuitiva es la de John McTaggart, quien argumentó que el tiempo, tal como lo entendemos, es una ilusión. Según él, dividimos el tiempo en 3 categorías: pasado, presente y futuro. Sin embargo, estas divisiones no son más que construcciones mentales que nos ayudan a organizar nuestras experiencias. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado y el presente es tan efímero que resulta imposible capturarlo. Este análisis nos enfrenta a la posibilidad de que lo que percibimos como un flujo continuo de eventos sea, en realidad, un producto de nuestra mente intentando dar sentido a una realidad mucho más compleja y esquiva. Estas teorías del tiempo no solo desafían nuestras nociones de realidad, sino que también afectan profundamente nuestra forma de vivir. Si el tiempo es un ciclo infinito, como sugiere el eterno retorno, entonces cada instante de nuestra existencia está cargado de una importancia cósmica. Si todo ya está determinado, como plantea la teoría del bloque del universo, nuestras luchas y esfuerzos podrían parecer irrelevantes. Y si el tiempo es solo una ilusión, como propone McTaggart, entonces nuestras preocupaciones sobre el futuro y el pasado carecen de fundamento real. Sin embargo, estas ideas no solo generan ansiedad, sino que también ofrecen perspectivas que pueden transformar la forma en que enfrentamos la vida. En el eterno retorno, por ejemplo, Nietzsche no buscaba desesperarnos, sino inspirarnos.
Su teoría nos invita a considerar nuestras elecciones como si tuviéramos que repetirlas eternamente, dándole a cada acción un sentido de propósito y responsabilidad. Por otro lado, la teoría del bloque del universo nos recuerda que, aunque nuestras acciones puedan estar predeterminadas, nuestra experiencia subjetiva sigue siendo significativa, y la idea del tiempo ilusorio nos libera de las cadenas de un pasado que ya no existe y de un futuro que aún no ha llegado, devolviéndonos al único momento en el que realmente estamos vivos, el ahora. De esta forma, el tiempo, con toda su complejidad y misterio, no es solo un tema filosófico abstracto, sino una fuerza que moldea cada aspecto de nuestra existencia. Al cuestionar nuestra comprensión de él, no solo nos enfrentamos a verdades incómodas, sino que también nos abrimos a nuevas formas de entender quiénes somos y cómo queremos vivir. Con cada teoría que desmonta nuestras certezas, el tiempo deja de ser un simple telón de fondo y se convierte en un protagonista activo, una entidad que, aunque inacible, define el curso de nuestras vidas. Tal vez nunca logremos comprenderlo del todo, pero en esa búsqueda reside una de las mayores aventuras del pensamiento humano. Si el tiempo nos obliga a cuestionar el marco en el que vivimos, la naturaleza de nuestra existencia y de nuestra mente nos coloca frente al espejo más desconcertante de todos, nosotros mismos. Al explorar la esencia de quiénes somos y qué nos impulsa, nos enfrentamos a ideas que sacuden los cimientos de nuestra identidad y nuestra voluntad, exponiendo la fragilidad de aquello que consideramos inmutable. Arthur Schopenhauer creía que en el núcleo de nuestra existencia no hay razón, sino una fuerza irracional que él llamó voluntad. Según esta perspectiva, no somos seres guiados por la lógica o la moralidad, sino por un impulso ciego que opera más allá de nuestra conciencia. Esta voluntad, omnipresente y poderosa, nos impulsa a desear, a actuar y a luchar, pero nunca a encontrar satisfacción. Schopenhauer describió la vida como una constante oscilación entre el sufrimiento del deseo insatisfecho y el vacío que sentimos cuando ese deseo se cumple. Si nuestra existencia está gobernada por esta fuerza incontrolable, entonces la idea de que somos agentes racionales que eligen su destino se convierte en una ilusión. Esta visión de la vida, aunque pesimista, invita a una reflexión profunda. ¿Qué ocurre cuando aceptamos que nuestras elecciones no son más que expresiones de una voluntad que no podemos dominar? Al mirar más de cerca nuestras acciones y motivaciones, Albert Camus nos conduce hacia otra dimensión perturbadora: el absurdo. Según él, el absurdo surge del choque entre nuestro deseo innato de encontrar significado en la vida y un universo que parece completamente indiferente a nuestras aspiraciones. Esta desconexión nos enfrenta a una pregunta fundamental. Si la vida carece de un propósito intrínseco, ¿vale la pena vivirla? Camus no responde con desesperación, sino con una forma de rebelión. En lugar de buscar respuestas definitivas o consuelo en ilusiones, nos invita a aceptar la falta de sentido como un desafío que nos libera para crear nuestra propia significación. Esta idea, aunque profundamente inquietante, también tiene una belleza subversiva. Nos otorga la libertad de definir nuestras vidas sin depender de un sentido impuesto desde fuera, aunque el peso de esa libertad pueda resultar abrumador. Las interrogantes sobre nuestra identidad no se limitan a nuestras acciones y motivaciones, sino que también alcanzan la misma noción de lo que somos. La paradoja del barco de Teseo plantea esta cuestión de una manera fascinante. Si un barco es reconstruido pieza por pieza, reemplazando cada tabla desgastada hasta que no queda ninguna original, ¿sigue siendo el mismo barco? Esta pregunta, aparentemente sencilla, tiene implicaciones profundas cuando la aplicamos a nosotros mismos. Nuestros cuerpos cambian constantemente, nuestras experiencias nos transforman y nuestras ideas evolucionan. Si cada aspecto de nosotros es reemplazado o modificado con el tiempo,
¿seguimos siendo la misma persona? Este dilema pone en jaque la idea de una identidad fija y coherente, sugiriendo que tal vez lo que llamamos yo no es más que un proceso en constante cambio, un flujo que nunca se detiene. Las implicaciones de estas teorías no son meramente intelectuales, sino que afectan directamente nuestra experiencia diaria. Si aceptamos la visión de Schopenhauer, debemos confrontar la posibilidad de que nuestras luchas y aspiraciones estén predestinadas a la insatisfacción. Si seguimos a Camus, debemos encontrar formas de reconciliar la falta de sentido con una vida plena y auténtica. Y si adoptamos la paradoja del barco de Teseo, nos vemos obligados a redefinir lo que significa ser nosotros mismos en un mundo donde nada, ni siquiera nuestra identidad, permanece igual. Aunque estas ideas pueden parecer inquietantes, también contienen una semilla de emancipación. Reconocer que nuestras motivaciones provienen de una voluntad irracional nos invita a observar nuestras vidas con más compasión, comprendiendo que el sufrimiento y el deseo son partes inevitables de nuestra condición. Aceptar el absurdo nos libera de la carga de buscar un propósito universal, permitiéndonos crear nuestras propias razones para vivir. Y entender que nuestra identidad es fluida nos anima a abrazar el cambio como una oportunidad para reinventarnos continuamente. Al igual que el tiempo y la realidad, nuestra existencia y nuestra mente son un terreno lleno de incertidumbre. Enfrentarnos a estas preguntas no es un camino hacia la desesperación, sino hacia una forma más profunda de autoconocimiento. Al explorar quiénes somos y qué nos impulsa, descubrimos que nuestras limitaciones también son una fuente de posibilidades. Tal vez nunca encontremos respuestas definitivas, pero en esa búsqueda, en ese cuestionamiento constante, reside la esencia de lo que significa ser humano. Si explorar la naturaleza de la realidad, el tiempo y nuestra identidad nos ha llevado a un terreno de incertidumbre, no podemos evitar mirar hacia un horizonte aún más vasto y desconcertante, el significado último de nuestra existencia. Al final de toda búsqueda filosófica, surge una pregunta ineludible que conecta todas las demás. ¿Qué sentido tiene todo esto? En este punto, la filosofía nos lleva a la frontera más extrema de nuestras capacidades para comprender, donde las respuestas son tan elusivas como las preguntas mismas. Una de las teorías más provocadoras sobre nuestra existencia es el nihilismo, un concepto que despoja al universo de propósito, significado y valor inherentes. Según esta perspectiva, la vida carece de sentido, y cualquier intento de dotarla de significado no es más que una construcción humana destinada a llenar el vacío. Friedrich Nietzsche, quien exploró profundamente el nihilismo, advirtió que el reconocimiento de esta ausencia de sentido podría sumirnos en la desesperación, pero también señaló que esta crisis ofrece una oportunidad única, la de crear nuestros propios valores y definir nuestro propio propósito. El nihilismo, lejos de ser un callejón sin salida, puede interpretarse como un lienzo en blanco. Sin embargo, abrazar esta libertad puede ser una tarea inmensa, ya que nos enfrenta a la inmensidad del vacío y nos desafía a encontrar sentido en nuestras propias limitaciones. Esta idea de un universo sin propósito resuena con otra teoría fascinante, la hipótesis del universo simulado. Planteada por filósofos y científicos contemporáneos como Nick Bostrom, esta teoría sugiere que nuestra realidad podría ser una simulación creada por una inteligencia superior. Si aceptamos esta posibilidad, debemos enfrentarnos a la inquietante idea de que todo lo que experimentamos, todo lo que amamos y todo lo que creemos real, podría no ser más que un programa diseñado por agentes desconocidos. ¿Qué implicaría para nuestra existencia saber que somos personajes en una simulación? ¿Se devaluarían nuestras vidas? ¿O encontraríamos nuevas formas de dotarlas de significado, aun sabiendo que el mundo que habitamos no es el original? Estas preguntas nos sitúan en un terreno extraño,
donde la línea entre lo real y lo ficticio se disuelve y nos obliga a replantear la relación entre la autenticidad y el propósito. Sin embargo, no todos los pensadores se rinden ante la ausencia de sentido o la posibilidad de que nuestra realidad sea fabricada. Algunos, como el filósofo danés Søren Kierkegaard, han propuesto que el salto hacia el significado no es un acto racional, sino un acto de fe. Kierkegaard argumentó que la vida está llena de paradojas que nunca podremos resolver completamente con la razón. En lugar de luchar contra esta incertidumbre, debemos abrazarla y dar un salto de fe hacia algo que trascienda nuestra comprensión. Este salto no es necesariamente religioso. Puede ser un compromiso profundo con una causa, un ideal o una conexión significativa con otros seres humanos. Aunque este enfoque no elimina las dudas, nos muestra que el acto de vivir con propósito no requiere respuestas definitivas, sino un compromiso valiente con nuestra experiencia, incluso cuando el terreno bajo nuestros pies parece inestable. La teoría que tal vez nos desafía más profundamente es la de la singularidad tecnológica, una idea futurista que sugiere que el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada podría superar nuestras capacidades humanas y alterar nuestra comprensión misma de lo que significa existir. Si las máquinas llegan a un punto en el que son más inteligentes y conscientes que nosotros, ¿qué lugar ocuparíamos en este nuevo orden? ¿Seríamos los creadores de un futuro más brillante o los arquitectos de nuestra propia obsolescencia? Esta teoría, aunque profundamente especulativa, nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología y el poder que tenemos para moldear nuestro destino. También nos enfrenta a una pregunta más profunda. Si una inteligencia superior puede superar nuestras limitaciones, ¿cómo redefine eso el valor de nuestra experiencia humana? En este contexto, lo que consideramos nuestras fortalezas podría convertirse en nuestras mayores vulnerabilidades y viceversa. Al llegar a este punto, no podemos ignorar que todas estas teorías tienen algo en común. Nos enfrentan con nuestra pequeñez frente a un universo inmenso y desconocido, pero también nos recuerdan nuestra capacidad para imaginar, cuestionar y crear. Si el nihilismo nos deja en el vacío, si la hipótesis de la simulación nos roba nuestra autenticidad, si el salto de fe nos desafía a vivir sin certezas y si la singularidad nos coloca en un mundo que apenas podemos imaginar, todas estas ideas también nos muestran algo fundamental. El ser humano es una criatura que no se conforma con la incertidumbre. Incluso en la ausencia de respuestas definitivas, seguimos buscando, seguimos cuestionando, seguimos intentando entender. Tal vez nunca logremos resolver los misterios de nuestra existencia. Tal vez la realidad, el tiempo, la identidad y el propósito último de la vida permanezcan siempre fuera de nuestro alcance. Pero en esa búsqueda, en esa lucha por desentrañar lo indescifrable, encontramos algo que nos define como especie. Tal vez no se trata de encontrar respuestas finales, sino de vivir con la pasión de quienes saben que el misterio mismo es el regalo más grande que podemos recibir. Al final, más allá de las teorías y las especulaciones, lo que queda es nuestra capacidad de maravillarnos, de reflexionar y de seguir adelante, incluso cuando todo parece incierto. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.